En este segundo bloque de MD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al senador del Partido Nacional, Carlos Camí, para hablar de uno de los temas que también se va a dirimir el 27 de octubre y tiene que ver con la iniciativa de allanamientos nocturnos. Un gusto recibirte esta mañana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy amable por la invitación, un gusto para mí. Bien, ¿cómo viene la campaña? Bueno, que no hay demasiada campaña con respecto al tema de los allanamientos nocturnos, pero estaba pendiente la respuesta de una cadena nacional para, bueno, plantear el tema en la ciudadanía. ¿Qué se ha resuelto? ¿Hay fecha? ¿Cómo viene? Nosotros nos comunicamos con el presidente de la República hace algunas semanas solicitándole la opinión que tenía en referencia a el uso de la cadena televisiva y radial a propósito de esta instancia plebiscitaria. Nos dijo que tenía en su entendido para ambas instancias plebiscitarias el mismo concepto de que correspondía habilitarlo. A partir de ahí lo hicimos, se formalizó una solicitud a través de una nota que firmaron los 4 presidentes de los partidos que respaldan esta iniciativa, los partidos integrantes de la coalición de gobierno, y estamos en estas horas esperando la respuesta formal del Poder Ejecutivo, sabiendo que se va a conceder, así que visto el tiempo que queda de aquí a la elección, supongo que será hoy mismo que estaremos confirmando el día de realización de esta cadena. Han surgido como algunas inquietudes porque, bueno, no hay, o bueno, salvo que tú me digas lo contrario, una comisión que se encargue, bueno, de llevar adelante la campaña, a diferencia, por ejemplo, del sí a la reforma previsional. ¿Hay inquietud? ¿Complica eso? Es decir, ¿no están llegando las papeletas? ¿Quién las paga? No, a ver, primero, incluso a los efectos de la formalización de la cadena o de la solicitud, existió, hay una diferencia muy clara. En un caso fue un camino de iniciativa popular y por tanto se conformó, como suele hacerse en esos casos, una comisión organizadora previamente. En el caso de los allanamientos nocturnos fue una iniciativa legislativa, surgió del propio Poder Legislativo y lo que quedó conformado son en función de los partidos que respaldaron la iniciativa, ámbitos de coordinación. Concretamente, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las papeletas, cada partido asumió la responsabilidad de imprimir papeletas, de distribuir en función de la estrategia de cada partido, al ir unida también con una elección nacional. Pero hay un ámbito de coordinación formal que son los 4 presidentes de los partidos que la impulsan y en eso se está coordinando muy bien, no va a haber ningún inconveniente. Es más, yo estimo que seguramente hoy mismo se esté dando a conocer la fecha, el horario y de qué manera se va a llevar adelante esta instancia. Claro, te pregunto porque a nivel de las encuestas hay una, digamos, bueno, una importante cantidad de personas, creo que Factur le daba 56%, opción 58%, de adhesión de personas que podrían votar la iniciativa de allanamientos que habilita los allanamientos nocturnos, pero por ejemplo hay unos partidos, Cabildo Abierto dice que no estaban sobrando por falta de recursos. En algún momento había salido algo de eso, puede llegar a complicar eso el que salga. Bueno, yo creo que una cosa es la opinión pública, que es importante, yo diría que es primordial. También es cierto que tiene incidencia en el resultado final lo que llamamos comúnmente el ensobrar, es decir, toda la estrategia de facilitar el voto al ciudadano, fundamentalmente en una elección nacional donde concomitantemente van a existir 2 instancias plebiscitarias. Como siempre que hay una instancia plebiscitaria, solamente se vota en sí, o sea, no hay un no. El único plebiscito que recuerdo que fue excepción fue el de la dictadura en 1980, que era sí y no. Si no las instancias plebiscitarias, es en sí. En realidad la única distinción que hay es el color de la papeleta, por lo menos para aquel ciudadano que no está muy informado o interesado en el tema. Y ahí creo que adquiere relevancia el famoso ensobrado, es decir, la facilidad que da la estructura partidaria al votante. Pero estamos muy expectantes de lo que puede ser el resultado favorable en función de una evolución o una
constante que ha habido desde marzo a esta parte, que todas las mediciones de opinión pública están dando una opinión mayoritaria de la población que se expresa en primera instancia favorable a los allanamientos nocturnos. Quería preguntar respecto a que ha recibido muchas críticas desde la academia. Estoy hablando del profesor y criminólogo Haller, bueno, ni que hablar desde figuras de política vinculadas más al Frente Amplio, pero también de varios sindicatos de policías que no están dadas las garantías, que no soluciona el tema de la seguridad, que puede incluso haber más riesgos. La policía, sobre todo, bueno, y Serpaz también ha dicho que, bueno, quienes se pueden quedar en el medio de esos allanamientos nocturnos, que a veces son niñas, que a veces son mujeres que no tienen nada que ver. ¿Soluciona la inseguridad? A ver, han habido algunas voces que han pretendido instalar el tema como que la habilitación de allanamientos nocturnos pretende ser una solución absoluta, una suerte de panacea para el combate a la inseguridad. Y eso obviamente que no es con ninguna iniciativa. El tema de la inseguridad se resuelve o se mejora vinculándolo a medidas integrales. Nada por sí mismo lo soluciona. Nadie tampoco ha dicho eso. Acá lo que se trata es de una herramienta más y de que el próximo gobierno tenga en la caja de herramientas todos los instrumentos posibles. Por ejemplo, ¿es necesario o no es necesario que hayan en el país más escáneres en el puerto? Yo creo que todos saludamos que hace algunos días se inauguraron 3 escáneres en el puerto para monitorear mejor la carga de contenedores. ¿Eso por sí mismo va a resolver todos los problemas vinculados al narcotráfico? No. Pero evidentemente es una herramienta de utilidad. Claro, pero eso igual no afecta a derechos humanos que puedan estar vinculados en una situación de allanamiento. Según la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Europea de Derechos Humanos, al contrario, los allanamientos nocturnos, lejos de vulnerarlo, lo que hacen son una herramienta para proteger los derechos y las libertades individuales. Es decir, es una herramienta en favor de la justicia y de la policía, que actúa solamente en función de un orden expreso, fundado de un juez competente para combatir al narcotráfico, para combatir al tráfico de personas, para combatir el tráfico de armas, para combatir delitos que tienen que ver con la privación de la libertad. Pensemos, por ejemplo, en secuestro. Pensemos, por ejemplo... Pero ahí hoy se puede entrar cuando hay riesgo de vida. Hoy está habilitado. No, no es así. Es más, es riesgo de vida, supone riesgo de vida una boca de venta de drogas, por ejemplo, con armas, y sin embargo está absolutamente prohibido. ¿Y por qué entonces los abogados, los defensores de oficio, incluso fiscales, se han manifestado que no soluciona y no es una herramienta? No, bueno, yo tengo opiniones contrarias. Es más, las voces calificadas desde hace 10 años a esta parte se han manifestado constantemente en favor y reclamándola. Por poner ejemplos, la policía profesional, el ex inspector general de la policía, director nacional de la policía en los gobiernos del Frente Amplio, el inspector Julio Guartechi, una referencia de la Policía Nacional, lamentablemente fallecido, en el 2012 empezó a reclamar la necesidad de habilitar los allanamientos nocturnos. Él específicamente señalaba que eran fundamental para el combate a las bocas de venta de droga. Lo mismo en la dirección de la Policía Nacional actual, el propio exministro Bonomi. El expresidente Mujica, en el 2018, fue contundente en favor de habilitar los allanamientos nocturnos. El exfiscal, el doctor Jorge Díaz, alertó en junio del 2018 en Uruguay que éramos el único país en América con este candado, en Sudamérica con este candado. Es decir, el expresidente de la Suprema Corte igual de Justicia, ahora dicen Jorge que si bien la gran mayoría de los países tiene esta herramienta, esta medida de habilitar allanamientos nocturnos, la gran mayoría de los países no la usa por los riesgos que incluso los propios policías, ¿no? Tienen de ingresar a una casa. Bueno, yo en eso, Pilar, tengo, y no sé quién lo sugirió, acaba de salir incluso un libro de la Fundación de Cultura Universitaria del doctor Franklin Fuentes, profesor de Derecho Constitucional, grado 3 de la UDELAR, que me dio el honor de ser uno de los que presentó ese libro hace 10 días, muy elocuente. De los 203 países del mundo,
los 195 de Naciones Unidas, más los 8 que la integran, el total del universo de países del mundo, solamente 4, entre esos Uruguay, conjuntamente con Guatemala, Mozambique y Cabo Verde, tenemos esta particular situación de distinguir el día y la noche. Entonces, la persecución de un delito durante el día es con habilitación de allanamientos nocturnos y se considera con garantías. En la noche no, o sea, cae el sol literalmente. Digo cae el sol porque algunas de las constituciones que distinguen el día y la noche tienen la precisión, por ejemplo en el caso de Guatemala, de establecer en el artículo constitucional entre qué horarios. Aquí es día y noche, entonces cae el sol y ese mismo delito deja de tener aparentemente las mismas consecuencias y no se puede combatir con el allanamiento, no tiene garantías. ¿Y qué pasa por ejemplo, cuando hay errores? Hace un par de semanas hubo en Villa Española, creo que hace 2 días en el Cerro. ¿Hay errores en cuanto a que se equivocan de casa? Errores hay de día también. Y hay de noche y van a ver. De día por ejemplo, recordemos el caso del contador Feldman. Recordemos ese caso. Una persona atrincherada en su casa con un arsenal. Bombas, metralletas, municiones de todo calibre. Lo rodeó la policía toda la noche, no podía ingresar. ¿En qué terminó? Un policía muerto le disparó. Si habrá riesgos. Siempre hay riesgos. Y ahora no hay allanamiento nocturno habilitado. No, pero que la policía diga que no están dadas las condiciones y que falta inteligencia... La policía profesional hace 10 años, la policía profesional y los ministros hace 10 años, de los 2 gobiernos dicen que es necesario. Los sindicatos están divididos, los jefes de policía todos piden el allanamiento nocturno, los sindicatos que están en contra, que yo he hablado con ellos y me he reunido en más de una oportunidad, yo coincido, no están en contra de los allanamientos nocturnos. Reclaman condiciones de preparación y de equipamiento para hacerlo. Y están las condiciones. Es más, supongamos por un minuto, siguiendo ese análisis, que no estuvieran las condiciones, que no estuvieran preparados y que no hubiera tecnología adecuada. ¿De qué vale tener esa preparación y adquirir la tecnología si después no se puede utilizar porque la Constitución no lo permite? Es decir, el primer paso es habilitarlo. Y un dato formal, en la mayoría de los países se utiliza la noche. Es más, ¿por qué? Porque la noche es donde hay más vulnerabilidad, es donde hay más gente posible de ser afectada, es donde desarrollan sus actividades este tipo de mafias o el narcotráfico o el crimen organizado con más facilidad. Mucho más en Uruguay, porque lo hacen a sabiendas de que ningún juez de la República puede habilitar un allanamiento nocturno. La última, y tenemos que cerrar, pero acá el tema de la inseguridad está dada sobre todo por el crecimiento de los homicidios. Con esto no se soluciona. Los homicidios, si bien disminuyeron, están cambiando en la virulencia. Es decir, la tipología del homicidio es distinta. ¿Por qué? Porque está mucho más vinculada al narcotráfico. Es decir, el crimen, por ejemplo, que sucedió hace algunos días de este bebito, es inadmisible que en un tiroteo en zonas que sabemos que hoy, en la actualidad, en algunos barrios de Montevideo se está haciendo con más de 180 efectivos pie a tierra, que son los mismos grupos que están pidiendo, que lo han dicho públicamente y ha salido hasta una comunicación del Ministerio del Interior mostrando la formación, reclamando esta herramienta. Quieren ingresar de noche a esos hogares que se resguardan de esta imposibilidad que tienen. Queda fuera los grandes canales de distribución. No, es que no hay dicotomía. Tiene que ser lo grande, el mediano y el chico. ¿Por qué el grande sí, el chico no? O al revés, ¿por qué el chico sí, el grande no? ¿Quién dice eso? Yo creo que estamos ante una medida vetusta, antigua, fuera de época. La tenemos vigente desde 1830. No había luz eléctrica en Uruguay. Bueno, distinguir entre el día y la noche parecía tener una lógica. Pero la evolución de la sociedad hace que también tenga que acompasar esto, la evolución del derecho. Y hoy no hay razones de sentido común para señalar que lo que se persigue durante el día y da resultados, por ejemplo,
en el combate diurno a las bocas de venta de droga, de noche desaparece. Bien, Carlos Daniel Camí, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Pilar, muy amable por la invitación, un gusto. Bien.